Un amigo, Jorge Suárez Vélez, encontró un ejemplo a mi criterio muy bueno para explicarlo. Cuando uno es inversor a largo plazo, cuando uno es un inversor a largo plazo, lo que quiere es estudiar un producto a largo plazo. Es como una relación con una novia. Si te querés casar, la decisión es por 20, 30, 40, 50 años. Por lo tanto, pedís saber todo de ella, querés toda la información. ¿Quiénes son los padres? ¿Cómo se educó? ¿Cuáles son sus modales? Si quiere tener hijos, si no quiere tener... Todo. Cuanto más exhausto sea el research, mejor va a ser la decisión a largo plazo. Ahora, cuando uno quiere operar solo en el corto plazo, casi un mercado fronterizo, es como alguien que quiere un romance ocasional. No quiere saber nada, nada. Cuanto menos información tenga, mucho mejor. No quiere saber pasado, no quiere saber futuro, no quiere saber familia, no quiere saber absolutamente nada. ¿Por qué utilizo este ejemplo? Porque es ese momento en el cual cambia la calidad del inversor. Y para nosotros que operamos mercado, es muy relevante entender quiénes son los partícipes del mercado, para saber si un activo está posicionado a largo plazo o es solo trading, solo idas y vueltas. A partir de ahí uno puede trazar de quién quiere ser socio, quién quiere que acompañar, a qué empresa quiere acompañar en el proceso evolutivo de la Argentina que viene. Ese es el desafío del programa de hoy. No tenemos mucha información, todavía estamos discutiendo algunos casos esenciales, como por ejemplo esto, si va a cambiar la calidad del inversor en la Argentina. Pero va a ser interesante hablarlo desde el lado macroeconómico y económico, y lo vamos a hacer con el gran amigo Enrique Sebach, desde el lado internacional del flujo de fondos. Tuvimos movimientos con la Reserva Federal, un montón de casos que nos hace dependientes de ese contexto, y lo vamos a hablar con José Ciaba Serrate. Después vamos a bajar al recinto de operaciones porque vamos a discutir desde el lado técnico qué posibilidades tiene el mercado de capitales, porque no solo es fundamento. Muchos siguen los mercados de acuerdo a los gráficos, y si muchos siguen los mercados de acuerdo a los gráficos, si los gráficos hablan, vamos a tratar de anticiparlos, y lo vamos a hacer con Charlie Sub, pero también del análisis fundamental. Si los fundamentos hoy de la macroeconomía y de las empresas justifican los precios que tenemos, si son baratos o son caros, y eso lo vamos a ver con Manuel Ollamburu. Por último, nueva empresa cotizando, Banco de Valores, y vamos a hablar con el presidente del Banco de Valores aquí, en el programa de hoy. Señores, en nombre del sistema bursátil argentino, muy bienvenidos, y empezamos este programa que se llama Comprovendo. Ahora sí, abrimos oficialmente el programa de Comprovendo de hoy. Enrique Sebach, qué bueno tenerte aquí de nuevo. Bueno, gracias, gracias. Un gusto estar aquí. Lo vamos a tener muy seguido, lo estoy comprometiendo en cámara. Enrique, ayúdame con algo teórico primero, Dale. Que tiene que ver en tu experiencia empírica también al respecto. Cuando uno habla de que un banco central puede controlar, manejar o debería ver la inflación, si es monetaria o no monetaria, ¿eso no se da en países donde hay una bancarización completa, donde una decisión del Banco Central incumbe a toda la economía, y es más difícil hacer en Argentina, donde tenés un 30-35% de informalidad, con lo cual lo que haga el central a gran parte de la economía o a una parte importante de la economía no lo ve reflejado? Bueno, a ver, yo te lo pondré de otra manera. El problema es que en la Argentina la moneda es el dólar, no el peso. Porque ya me arruinaste la pregunta. La moneda. No, entonces el Banco Central influye porque influye sobre la evolución del dólar, no porque influye sobre la evolución del peso en todo caso. Y por eso la política monetaria tiene como contracara problemas de adelanto cambiario, de atraso cambiario, digamos, ¿no? Que en la Argentina se ve agravado porque tenés que financiar déficit fiscal con deuda en dólares. Pero aun cuando no tuvieras ese aspecto del mercado de cambios, está claro que en la Argentina la política antiinflacionaria es frenar la moneda que rige los precios, que es el dólar, no el peso. Ahora, me pones otro pero ahí, porque vos tampoco puedes controlar el dólar, aunque trate de hacerlo vía tasa de interés, porque por lo que acabas de marcar, es fiscal, porque si tenés un déficit fiscal muy grande, bueno, vas a tener que tomar dólares. Ese es el problema por el cual la tasa de inflación de Argentina no es 4, sino 20 y pico. Es decir, el problema que tiene hoy el Banco Central es que no es, digamos, su independencia de la dominancia fiscal, para ponerlo en los mismos términos teóricos, está limitado por el hecho de que tiene que comprar los dólares del endeudamiento fiscal o del déficit fiscal, o si no los compra, digamos, el tipo de cambio, digamos, el tipo de cambio no flota libremente en términos de que hay un oferente neto que es el sector público, nación y provincias,
uno podría agregar empresas, pero eso estaría dentro del mercado, que tiran para abajo el tipo de cambio, ¿no? A ver, te meto en un tema relacionado, ¿no? Pero, discúlpame, y un punto adicional que en Argentina es más grave, porque nosotros necesitamos hacer un cambio de precios relativos. Entre los precios estuvieron atrasados y reprimidos durante 12 años, o 12, 10, 5, dependiendo del caso que tomes, de mucha magnitud. Entonces, los cambios de precios relativos son inflacionarios por definición, porque vos no le podés bajar el precio del que tiene que bajar, sino que subís el que sube. En otros países los cambios de precios relativos son 2%, 1%, 3%, acá somos 50%. Entonces, claramente eso te genera un problema, ¿no? El otro día escuchaba a Melconian un ejemplo que me hizo acordar, y lo voy a citar, a un profesor mío en Mar del Plata, de Administración de Empresas, Artigas, sí, ojalá esté mirando, le miro un gran abrazo, con Mariel Fornoni, me acuerdo que recordamos este ejemplo que él nos daba, que él nos decía lo siguiente: en administración te enseñan a planificar, lo comparás con la realidad y la diferencia es un problema. Y que todos nosotros atendemos el problema como que qué hicimos mal en la realidad para no cumplir los planificados. Pero el error es en lo que planificamos, porque la realidad es la realidad. Y yo dije, este año voy a bajar 10 kilos y engordé 2. O sea, mi error fue en haber planificado algo que nunca cumplí en mi vida. En ese ejemplo, y voy usando lo mismo, ¿no exageramos en generar expectativas y planificaciones de algo que se sabía con todos los datos? No nosotros, pero ustedes que tienen todos los datos, que no se iba a poder cumplir. Sí, pero acá, digamos, uno podría decir, como vos te planteaste bajar 10 kilos, que era en todo caso un planteo ambicioso, subiste nada más que 2. A lo mejor si te planteabas bajar 5, subías 10. Claro, entonces, me estás consolando, está bien, claro, gracias entonces por acá eso. hay un tema de que las expectativas influyen. Entonces, si el Banco Central te plantea, mira, yo voy a hacer todo lo posible para que sea 17, y vos no pensás en 30, a lo sumo pensarás en 20. Si el Banco Central hubiera sido más realista en su meta, probablemente hubiera tenido un mayor desvío. Así que hay un juego entre expectativas y reglas que de alguna manera te influyen en las decisiones, ¿no? Pero te llevo a la economía real. ¿Por qué iba este ejemplo? Es muy común. Acá recibimos muchas pymes, muchas empresas que te dicen, ¿sabes qué? Ya tengo un problema serio de rentabilidad. Entonces tengo una inflación de costos, porque a mí me aumentaron todos los costos de mantenimiento, el costo salarial, energía y demás, y por más que vendo menos, no puedo ajustar el precio porque no repongo la mercadería vendida. Lo mismo que el que construye. El que construye dice, che, está caro el metro cuadrado, pero ¿qué querés? Construirlo me cuesta esto, y si no, no lo repongo si no vendo a este precio. Con lo cual es estructural, ya no es solo... Es cierto, pero vos fíjate, esa misma pyme, si el contexto monetario fuera distinto, hubiera trasladado directamente todo y pudo trasladar una parte. Por supuesto, sacrificando rentabilidad, que es un problema muy serio. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer el tema impositivo, el tema del gasto, es decir, todas las otras cosas que tienen que ver con lo fiscal. Pero, es decir, la política monetaria no puede hacer lo que tiene que hacer otro, digamos. ¿Y lo ves que el otro lo va a poder hacer? ¿Puede haber una reforma fiscal que la población tolere, que la sociedad tolere, o va a tener que ser gradual como nos planteabas en el último programa? Mira, ayer tuve una reunión, tuve una entrevista de este tipo, pero con un periodista no económico, periodista importante en Argentina, que empezó la pregunta diciendo, todo el mundo sabe que este gasto público es insostenible. Y a mí me pareció interesante la frase, porque nosotros siempre decimos, hasta que no hay una crisis, los argentinos no aceptamos ciertas cosas, digamos, ¿no? Ahora, cuando todo el mundo sabe, es decir, que esto es insostenible, es el equivalente de la crisis sin la crisis, ¿no es cierto? Y cuando vos lees los diarios de estos días, digamos, cuando ves los medios, porque es un viejazo decir de los diarios, pero es lo que no sale a mí. Cuando lees las redes. Claro, cuando ves las redes sociales, cuando ves la televisión, etcétera. Esta discusión está todos los días. Está todos los días en la primera plana, y no solamente en el diario o en los medios especializados, sino en cualquier cosa. Es decir, la presión fiscal, la reforma impositiva, el problema laboral, los juicios del trabajo, todas esas cosas están todos los días. Entonces, decís, bueno, para que pueda hacerse, primero tiene que ser cierta conciencia de la sociedad de que esto es necesario. Segundo, tiene que estar el programa, y sé que el gobierno ha trabajado en una reforma tributaria, en una reforma previsional, en una reforma laboral. Después, los grados, si lo hacemos rápido, lo hacemos despacio, depende de las elecciones, depende de muchas cosas que depende del escenario internacional. Pero digo, me parece que hoy es más
Hay más conciencia. Sí, iba a ser la palabra más fácil, pero no es. Pero hay más conciencia de que esto se convierte en insostenible, justamente, y por eso vuelvo al principio de la charla, por la política monetaria. Porque la política monetaria te puso un corsé a lo que puedes trasladar. Entonces, bueno, si yo pierdo plata porque no puedo trasladar y los costos me suben, etcétera, digo, bueno, miro los costos. ¿Y qué hay en los costos? Y 50% de impuestos, o 40% de impuestos, 30% de impuestos. Y dice, no, flaco, con estos impuestos no puedo. Y cuando mirás con estos impuestos no puedo, decís, bueno, con este gasto no puedo. Claro, los impuestos están para sostener un gasto que hay. Se metió en el debate algunos temas de conciencia muy interesantes. Uno de ellos, quiero escuchar tu reflexión, es sobre los juicios laborales. Otro sobre las indemnizaciones por... ¿Qué discapacidad, qué reflexión tenés al respecto? Mira, yo creo que el problema de Argentina es que vos has perdido los equilibrios, digamos, ¿no? Es decir, las sociedades funcionan con cierto equilibrio entre eficiencia y distribución, con más o menos peso, ¿no es cierto? Cuando vos te vas para un solo lado, cuando le pones mucho peso a la eficiencia y caes en serios problemas de distribución, cuando le pones mucho peso a la distribución, caes en serios problemas de eficiencia. Y Argentina se ha ido del otro lado, se ha ido al esquema de la distribución, gracias al boom de la soja, digamos, o sea, al boom de los commodities. Es decir, mientras vos tenías plata, sos repartidor nato, ¿no es cierto? Bueno, ahora que se acabó ese boom, bueno, se acabó hace rato, digamos, pero ahora que esto quedó a la luz porque te gastaste las reservas, bueno, por todas las cosas que ya sabemos, ahora empieza a discutirse de nuevo, bueno muchachos, me parece que nos fuimos del otro lado, hay que volver. La protección al trabajo, al trabajador, la protección social, las jubilaciones, etcétera, está todo muy bien, pero tenés que retomar un equilibrio porque hemos quebrado al sistema, digamos, ¿no? A ver, te voy a pegar un golpe bajo ahí. Hace bastante tiempo escribiste un libro muy interesante, tipo una novela, mirá cómo me acuerdo. Muy bien, muy bien. Vos la leíste. La leí, muy bien. Pero una novela donde tratabas de explicarle a base de dos hermanos estos problemas distributivos, ¿no? Por una herencia, como diciendo, trabajabas, no trabajabas. Y te costó, diste toda una vuelta en un libro, en una novela, para explicar la ley de incentivos, si dirías, del capitalismo. Hoy, ¿es más fácil en tu percepción? ¿La gente ya entendió que de arriba no cae nada, que no hay nada gratuito, etcétera? Cuando te hacen entrevistas, cuando vas a los medios... Mira, volviendo a lo que decíamos antes, yo creo que la gente entendió que la presión impositiva es insostenible, que el gasto es insostenible. Ahora, le falta la última vuelta de tuerca, que en la Argentina el problema... O sea, que cuando vos tenés poca plata, sos discriminador por definición. Es decir, no te queda otra. No te queda otra que discriminar. Entonces, si vos le querés regalar la jubilación a todo el mundo, inclusive a gente que tiene dinero, porque cuando vos ves la moratoria previsional de Argentina, en donde se le regaló la jubilación a mucha gente, hay algunas personas que la necesitaban, que no habían tenido trabajo, estuvieron desempleadas o en negro durante la década del 90, pero tenés mucha gente de clase media y media alta que se aprovechó de la jubilación. Cuando vos le querés regalar eso a toda la gente, cuando vos le querés regalar la electricidad o el gas a todos, y bueno, ahí te das cuenta que no hay. Mientras hubo, no había problema. Ahora que no hay, tenés que aprender a discriminar. Y esa palabra en la Argentina duele mucho. Todavía no está. O sea, no estamos preparados para... Seguimos pensando en la gratuidad como un elemento masivo en general. Pues fíjate que quizá un buen ejemplo o un buen contraejemplo ha sido lo de Fútbol para Todos, en donde el presidente se comprometió a darlo gratis. Ahora no lo va a dar gratis, y sin embargo la sociedad dice, no, la verdad es una barbaridad, ¿cómo va a dar gratis el fútbol cuando nos cuesta todo lo demás? Ahora, de ahí tenés que dar un paso mucho más serio, porque, digamos, con cobrar fútbol para todos no nos alcanza. No resolves. Por último, percepción, 2018, ¿mejor que el 2017? Mira, yo creo que hay mucha expectativa puesta a que después de las elecciones sí vamos a hacer lo que no hicimos. Me parece que esa expectativa, o sea, si queda defraudada, podemos volver a hacer, bueno, otra vez el ciclo, crecemos en los años electorales y caemos en los no electorales, digamos, ¿no? Si esa expectativa es de alguna manera consolidada, que no significa shock, significa, bueno, muchachos, nos pusimos en este camino y los próximos 5 años este es el sendero, me parece que el 2018 va a ser mejor que este. Perdón, no fue la última pregunta, porque me quedó, en realidad, casi opinión. Pero ¿ves algunas transformaciones de infraestructura que te da la sensación de que piensan a más de 2, 3 años?
Sí, es cierto, pero es tal el déficit de infraestructura de largo plazo que tiene la Argentina que, o sea, te necesitas una masa crítica. Bueno, yo no puedo ahora mostrar una foto, pero es obvio, digamos, ¿no? Para ver cómo la irracionalidad de la inversión pública de la Argentina. Hace pocos días se inauguró el Metrobús, ¿verdad? El Metrobús del Bajo. Vos te parás, voy a hacer una publicidad, pero es para poner una referencia, te parás frente al edificio de IBM, aquí en Alem y Marcelo T. Alvear, y ves la estación del Metrobús de Marcelo T. Alvear, no sé cómo se llama, suponele que se llame Marcelo T. Alvear. Girás, o sea, te pones de espaldas al edificio y ves una estación de subte tapiada, una estación de subte nueva y tapiada porque no se puede usar, porque no se licitaron las vías. Entonces vos tenés 5 estaciones listas para ser estrenadas, casi en el recorrido que se superpone con el Metrobús, que no fueron estrenadas porque era el subterráneo nacional, cuando pasó a la ciudad, Cristina no quiso licitar, y faltan las vías, y faltan los vagones, falta todo, está hecha la inversión muerta y hundida, literalmente hundida, y en el medio el Metrobús. Y esto no es para hablar en contra de nada, es para decir, fíjate la irracionalidad que tiene la Argentina, que hunde capital en 5 estaciones de subte que no se pueden usar. Me mataste con ese ejemplo, sí que ahora sí, no voy a correr riesgos, es la última. Muchas gracias por estar aquí. No, ustedes, gracias. Nosotros vamos a hablar con José Ciaba Zarrate, vamos a hacer de este viaje político-económico a un viaje internacional. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos. Surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos. El mercado que la Argentina necesita. Esta es la bolsa de valores. La de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. José Ciaba, qué placer tenerte aquí de nuevo. Igualmente, Claudio. ¿Has viajado mucho? Sí. Tráeme alguna novedad, algo para adelantarle a los televidentes que te haya sorprendido. Te diría que estamos al día. Acá vino Merkel a elogiarlo a Macri a domicilio. Una de las sorpresas que uno se lleva cuando viaja hoy es escuchar loas sobre la Argentina. Hay un olvido total de todas las trapacerías que hicimos. Hay una visión sobre Argentina muy positiva y eso que dijo Merkel acá, uno lo escucha allá sin forzarlo, digamos, de una manera bastante natural. Y como la Argentina ha tenido la astucia de este año de ubicarse en la agenda internacional, con 2 decisiones muy importantes. Una, presidir el Grupo de los 20 a partir del 1 de diciembre y otra es la reunión ministerial de la OMC que se hace también en diciembre en la Argentina. Hoy le interesa a todo el mundo qué es lo que piensa la Argentina, e interesa tener una relación, un contacto y tratar de influir, sobre todo en el G20, porque la presidencia es la que define la agenda. Necesito repreguntarte ahí, ¿eso es mérito nuestro o es desmérito de la región? Que cuando comparás con otros presidentes, la popularidad de Temer, de Bachelet, bueno, Maduro en Venezuela, que cada uno de los Santos en Colombia, perdieron tanta fuerza que el único que tiene algo de aceptación... ¿La presidencia del G20 es mérito o es decisión clara de la Argentina? La visita de Merkel, que Merkel necesita por el fenómeno Trump, mostrarle, sobre todo al electorado alemán, hay elecciones en septiembre, que cuenta con el apoyo del resto del mundo. La visita de Merkel se hizo a la Argentina, por la Argentina se hizo a México y salteó a Brasil. Y ahí claramente un presidente hoy no puede ir a Brasil, dada la situación que enfrenta. Al revés de lo que pasaba hace 3, 4 años con nosotros. O sea que ahora somos escala obligada, si por alguna razón hay que venir acá, y transitoriamente Brasil ya no lo es. Me inducís a un tema que a mi criterio muy interesante, que es el divorcio que existió, si querés, estas 2 últimas semanas, entre la política, la economía y los mercados. A los mercados les fue mucho mejor, la mayoría en máximos históricos, que a los números económicos de los respectivos países, mires por donde mires, incluso mucho mejor que a la política, porque vimos el caso de May o de un montón de casos, Donald Trump, sin ir más lejos, con mercados que no convalidan eso. ¿Quién se equivoca? No te olvides de Macron, que fue muy favorable. Hemos tenido un mix en la política. Claramente vemos a Gran Bretaña extraviada en este periodo, el Brexit el año pasado, ahora la sorpresa que le dio el electorado a Theresa May, que convocó elecciones a 10 días de tener que empezar las negociaciones del Brexit para conseguir un respaldo
más fuerte y se llevó el chasco de su vida. Ya habíamos visto a Cameron en una jugada audaz fracasar de la misma manera, y claramente ahí lo que estamos viendo es un electorado británico inasible para sus propios políticos. A la par, Francia, que normalmente es quien nos da este tipo de sorpresas, ha mostrado por 2 veces consecutivas en la elección de Macron, le dio un mandato clarísimo, y ahora en la elección, la primera vuelta de la elección en la Asamblea Nacional, le ha dado no solo el mandato, sino los medios o los recursos para que Macron pueda llevar adelante su programa de gobierno. Mira, te voy a meter en un debate que salió el otro día a través de una nota muy interesante de Alejandro Borenstein, donde mostraba y hacía un viaje por todos los políticos del mundo, como que estamos en el peor momento del poder, ¿no? Donde el poder tiene cada vez menos representatividad por donde lo mires, empresarial, sindical, político, etc. Pero alguien se tomó el trabajo de comparar diciendo, bueno, pará, porque en el mismo lado estás ganando mucha institucionalidad, porque agarrá y mirá los presidentes que teníamos en la década del 30, Hitler, mirá los 40, ¿sí? Y empezás así, Mussolini, Franco en España, Argentina, Videla, etc. Y vos decís, o esta persona explicaba, entiendo el presente, la crítica, pero también se ganó mucha institucionalidad, porque hay una democracia mucho más firme en que podés sacar un presidente si no te gusta. Y eso él explicaba de esta manera, y ahora quiero saber tu punto, por qué los mercados justifican que estén en los máximos a pesar de que políticamente uno muestre mayor debilidad. Los mercados son caprichosos y tienen lecturas que a veces son tortuosas y no siempre ponderan a la democracia con el mayor peso relativo. Te diría que en Occidente ha habido cambios importantes. Creo que la democracia en el fondo en Estados Unidos está puesta a prueba. Y ahí sí las instituciones están demostrando que sortean la situación, funcionan y contienen a Trump, y las iniciativas de Trump que no están conforme a ley han sido frenadas. Inclusive hay un fallo de un juez de primera instancia la primera semana de gobierno de Trump frenando una iniciativa de restricción migratoria. Así que ahí tenemos, si vos querés, un forcejeo donde quizá algún resultado electoral ha llevado a Trump sorpresivamente al poder, pero no le ha dado poder sin límite, ¿no? Entonces, sí justifico en algún punto ese máximo de los mercados porque festejan una institucionalidad, mucho mayor que depender de la fuerza de una sola persona. El único punto que uno no diría que la bolsa está en los máximos por esa razón, ¿no? Pero evidentemente un Trump contenido es algo que la bolsa tiene en cuenta. Un Trump ingobernable o un Trump avasallando a las instituciones en Estados Unidos creo que no sería tan favorable. ¿Y te preocupa? Porque también me hago esa pregunta. Muchas veces nosotros opinamos de acuerdo a los precios. Suben los precios y buscamos noticias positivas que justifiquen. Es un atajo, digamos. Claro. O bajan los precios y buscamos qué pasó. Que la misma suba de precios nos haga poner benévolos y estemos subestimando consecuencias que después pueden ser muy caras. Te diría que es casi inevitable. Y algo de eso hay. No te diría que por entero, y por ende uno tiene que tener alguna opinión que vaya más allá de los precios. Los precios además cambian, son tremendamente volátiles y la situación subyacente es mucho más estable. No te noto muy positivo, ¿puede ser? No, pero digamos, yo creo que estas son las reglas de juego siempre, ¿no? Si los precios son muy buenos y la misma situación 2 o 3 semanas después vale 20, 30% nuevo, los precios fluctúan. Uno creo que tiene que tener alguna idea más estable, porque los fundamentos no fluctúan tanto. Te llevo a otro tema que te vi tuiteando el otro día sobre bitcoins como moneda, porque como muy buen analista internacional sos, para mí uno de los mejores de la Argentina, tenés que también meterte en estos temas que pasó a ser una reserva de valor para mucha gente. Y vos sostenías, y ahora corregime, que si bien entendés y está muy bueno el algoritmo y da tranquilidad ese algoritmo... La tecnología del blockchain es un avance fenomenal. Fenomenal, impresionante. Sí. En todo sentido. Sí, sí, sí. Las criptomonedas es una, pero políticamente... Se puede llegar a aplicar en una variedad de campos enormes. Una vez autenticada una información incorporada ahí es imposible modificarla. Eso puede dar certeza y eso da certeza para una cantidad de transacciones enormes, incluso para cerrar contratos donde haya que cumplir determinadas cláusulas y a través de esta tecnología quede claro y fehaciente para todos que se cumplieron las cláusulas y después se cierra la operación. Brillante, festejamos eso y estoy completamente Pero eso es de acuerdo. eso es un bien colectivo, digamos, esa es mi idea. Tal cual, pero vos hacías una advertencia o una reflexión diciendo, si bien este algoritmo le da un límite de emisión, no van a poder evitar que aparezcan otras criptomonedas para tratar de reflejar, mira, esta subió de 2 a 3.000,
mirá, esta todavía está en 500 o 400, que eso va a generar también un difícil control. El tuit era muy sencillo, obedecía que a la lectura en muy poco tiempo de una cantidad astronómica de artículos referidos al Bitcoin. Ponderando todos una característica interesante del Bitcoin, que es la limitación o el tope que tiene su oferta. No se pueden crear más de 21 millones de Bitcoin, lo cual con una mentalidad inflacionaria como la que tenemos nosotros parece un elemento fundamental, y lo es. El tema es que mientras la cantidad total de Bitcoins está limitada, la cantidad de criptomonedas no lo está. Uno podría ahí apelar o pensar en la sustitución de monedas. Lo que es claro es, el elemento que yo ponderaba es que el Bitcoin efectivamente no es inflacionario por esta restricción. De hecho, si medimos la inflación en Bitcoins, lo que hay es una deflación feroz a medida que el Bitcoin va subiendo. Pero el tema es que lo que hay es una inflación de criptomonedas. Es decir, estamos viendo la aparición de una cantidad enorme de criptomonedas, con lo cual la restricción limitada al Bitcoin es una restricción muy relativa. Naciones Unidas le pagó a Siria ayuda humanitaria con Etio, se llama, ¿cómo es la? Ethereum. Te diría, lo que acabo de leer ahora son declaraciones del presidente del Bundesbank alemán, diciendo que la próxima crisis se va a agravar por culpa de las criptomonedas, y eso hace referencia a este tema. Así que el tuit lo que decía es que mientras no había un riesgo inflacionario por el Bitcoin por sí, lo que sí había era una inflación de criptomonedas. Y si eso hay que acomodarlo, yo creo que muchas veces hemos hablado si es una burbuja o no lo que vemos en Wall Street, pero la verdad que si queremos ver algo que se parezca, huela y ladre como una burbuja, basta ver las cotizaciones de Bitcoin subiendo por una pared vertical. Es que es muy bueno el tema, porque si yo hago el gráfico Wall Street, Dow Jones, medido con dólares, o las materias primas medidas en dólares, es muy probable que muchas las vean el máximo. Ahora los mido por otro tipo de activos y no. Si hago, no sé, el Dow Jones dividido oro o el Dow Jones dividido Bitcoin, me va a dar casi en los mínimos. Exacto. Eso refleja en parte que no tengamos un problema deflacionario medido así, es que el Bitcoin no es dinero, o si lo es una fracción mínima, ¿no? José, me queda un minuto. ¿Algo que no te pregunté, algo que quieras agregar que tenga que tener en cuenta el inversor esta semana? Bueno, yo te diría que hay muchos temas, ¿no? Principal es un cierto cansancio que uno empieza a notar en mayo, vimos la semana pasada, le empiezan a entrar las balas, digamos, a Wall Street. Y esto, de alguna manera, está en tu pregunta acerca del divorcio entre lo político, lo económico, y en algunas reuniones pasadas hablamos del mismo tema. Yo creo que ese es un tema para seguir. ¿Cómo evoluciona esto? Hemos tenido algunas lecturas inflacionarias más bajas cuando veníamos con una inflación más alta, algunas lecturas de actividad económica en los Estados Unidos más débiles que lo que suponíamos antes, y la bolsa de alguna manera, si bien como vos decís, ha establecido récords casi de manera incesante, algunas señales de fatiga empieza a mostrar. José, un placer tenerte de nuevo en el Comprovendo. Bienvenido a Argentina. Es mutuo, muchas gracias. De nuevo. Nosotros vamos a seguir de esta manera. Vamos a bajar al recinto de operaciones. Ahí nos va a esperar Manuel Ollamburu desde el punto de vista fundamental de los mercados, los fundamentos, los balances, para tratar de ver cómo estamos aquí en la Argentina. Y le vamos a agregar una cuota de análisis técnico con Charlie Sub. Ya estuvo en este programa para ver cómo se ve el mercado del lado de los gráficos. Esto después de esta pausa. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. Ahora sí, señores, bajamos al recinto de operaciones para hablar de microeconomía, hablar de mercado. Y lo vamos a hacer de una manera algo diferente esta vez. Vamos a hablar desde el lado fundamental de los fundamentos, ya sea de la macro argentina, para ver si justificamos o no tener bonos a este precio, y del análisis técnico, para ver qué nos dicen los gráficos fuera de la información. Y trajimos dos especialistas ya amigos de este Comprovendo. Manuel Ollamburu, un placer recibirte. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Charlie Sub, un placer recibirte. Bueno, lo mismo. Empiezo, para que esto tenga sentido, Sí. tiene que haber mucha gente. Para que un mercado crezca en serio, la gente tiene que estar educada, preparada. Si no, no serviría ni el análisis técnico ni el análisis fundamental. El conocimiento sirve si es compartido. Solo introductoriamente, si alguien quiere saber más de análisis fundamental, ¿qué están haciendo en la fundación o en otros lados para que la gente se acerque? Bueno, la Fundación de la Bolsa tiene varios cursos
tiene el curso introductorio para inversores bursátiles histórico, creo que ya hace 30 años que se dicta, en el cual se trata de difundir el mercado. Es un curso que se dicta en el viejo recinto bursátil, que le da todavía más encanto al curso y es muy importante para la gente que quiere conocer. Y después tenemos un curso intermedio en el cual ya se dan temas referidos al análisis técnico, al análisis fundamental, a la administración de cartera. Y ahora estamos largando un curso interesante sobre finanzas personales también, que me parece muy importante porque abarcamos para el público inversor minorista las distintas alternativas, instrumentos que tiene el mercado, todo el abanico que hay dentro del mercado de capitales, temas impositivos, etc. Ahí a la página de la Fundación. Sí, sí. Y hay otras instituciones también en el mercado, hay que nombrar al Instituto Argentino de Mercado de Capitales, que también es un gran aporte en la capacitación con sus cursos de operador, de experto en mercado de capitales. Perfecto. Cuanto más instruida esté la gente, en este caso, más protección para todos estos y para nuestro sistema. Hablando de eso, ¿el análisis técnico se enseña también? ¿O? Por supuesto que se enseña. Nosotros hacemos cursos, cuando digo nosotros es la gente de Tritango Traders. Hacemos cursos permanentemente a lo largo del año, ya sea presencial, y ahora vamos a arrancar también con los online. La verdad que tenemos una muy aceptable convocatoria que realmente hasta rebalsa nuestros más optimistas pronósticos, así que muy bien. Porque finalmente para que tenga sentido un análisis técnico, se dé una resistencia, un soporte, tiene que haber mucha gente operando, si no se producen esos gaps donde no vas a poder usarlo. Eso ni hablar, por eso mismo incluso empezamos a introducir todo lo que sea análisis técnico también a gente de la facultad. Estamos dando cursos dentro de la facultad, no solamente para gente de economía, sino para gente de otras carreras, lo cual habla muy bien de la predisposición de la gente para con el análisis técnico. Bueno, empezamos ahora entonces a debatir este aprendizaje en el mercado de hoy. Manu, empiezo por vos. Fundamentos del mercado. Sí. Cuando ves la macro, cuando ves los números, ves el déficit, ves los déficits provinciales, etcétera, ¿Argentina rinde bien lo que está rindiendo los bonos? ¿Está exagerado o es...? Me quedo con algo que siempre me decís vos a mí y que lo hemos discutido más de una vez. Todo el mundo lo sabe. O sea, todos sabemos que hay un déficit enorme, gigante, que el déficit provincial es muy grande y que probablemente esta deuda va a traer problemas en algún momento. Pero en el mientras tanto, el mundo nos sigue prestando. Está por colocarse el bono ahora. 2020. El 2020, muchísimos dólares entraron para suscribir el bono. Entonces, estamos en un momento donde el mundo sigue confiando en Argentina y nos sigue prestando. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos, pero eso es lo que está justificando justamente hoy que a pesar del déficit, a pesar del problema macro, a pesar de tener 900.000 millones de pesos en stock de deuda del Banco Central, en el pasivo no monetario del Banco Central, por el cual se está pagando 25,5 de interés, a pesar de todo eso, el mundo nos sigue financiando y eso justifica tener un riesgo país abajo de 400 puntos. Con ese riesgo país tan bajo y con el riesgo que él plantea de fondo a largo plazo, el inversor empieza a buscar algunas alternativas. Desde el análisis técnico, ¿tiene espacio el mercado, el Merval, por ejemplo, para seguir creciendo? Mirá, en lo que tiene que ver con el Merval, en las últimas jornadas se ha visto un achique medianamente importante, sobre todo por el viaje, yo te diría, prácticamente exponencial que se vio en los últimos 3 o 4 meses. Habíamos colocado la cota de los 22.500 puntos como una resistencia a vencer, cosa que efectivamente se convirtió en una pared importante. Y yo te diría que esta zona de 20.900, 21.000 puntos en este contexto es importante desde el punto de vista técnico en materia de soporte y es más o menos donde está pululando ahora. O sea, hablar abajo de eso sería un tanto preocupante desde el punto de vista técnico a nivel Merval. Desde tu punto de vista, tiene que consolidar estos niveles, si no, sería más importante la corrección. Sí, correcto. No solamente en su faceta en pesos, que es la convencional, sino también en dólares. En dólares habíamos colocado una cota entre 1.420 y 1.450 y una zona de soporte en 1.300. La zona de 1.420 no la pudo superar y evidentemente empezó a caer como el Merval primario, digamos. ¿Y eso lo evalúas solo el Merval por la dinámica que tiene Argentina, porque está de moda o lo que fuera, o pasa lo mismo en casi todos los mercados latinoamericanos? Brasil, por ejemplo. No, yo creo que se han comportado de manera distinta. El escenario en Brasil comenzó a cambiar hace 3 o 4 meses atrás y los recortes de Brasil se empezaron a notar de manera masiva hace 3 o 4 meses atrás.
La punta de lanza empezó a ser Petrobras ya para octubre del año pasado, pero digamos todo lo que sea el mundo bancario brasilero y las exportadoras como Vale, Yardó, CID comenzaron a deteriorarse, yo te diría, entre mitad de febrero y principios de marzo. Desde ahí se ha visto una fuerte corrección en Brasil. ¿Y eso es una alternativa nuestra, que entonces dijimos, bueno, salgo de Brasil y voy a la Argentina, o al revés, te puede ser un techo Yo durísimo? creo, mira, se dan dos elementos. Primero, desde el punto de vista de cuándo empezó la suba masiva del mundo latinoamericano, yo lo citaría para enero del año pasado, cuando empezaron de alguna manera a parar de bajar primero y después a subir los commodities. Es ahí donde Brasil experimenta el gran rebote o suba que se viera hasta hace unos meses atrás. En el caso de Argentina ya venía de antes, pero digamos se consolidó fuertemente después de principios de enero del año 2016. Y digo que es distinto porque las coyunturas entre Brasil y Argentina son distintas. Realmente en el caso de Brasil está viviendo un clima político muy adverso que aún deja muchas dudas y eso se ve claramente reflejado en los charts. Y en el caso de Argentina es un caso distinto. Estamos ante un evento que puede ser decisivo, como es si somos emergentes o no, pero digamos no está en tela de juicio quién es el que gobierna, ¿no? Te voy a usar en este ejemplo, porque me voy a contradecir en algo, y voy a usar un análisis que me comentabas fuera de aire, que me parece interesante que el televidente lo vea, que es, hoy los índices no son representativos reales de lo que pasa en la micro de un país. Uno hablaba del S&P y me contabas, contarle a los televidentes cómo está compuesto. Que hay 3 compañías en el S&P que reflejan el 10% de la capitalización del índice, ¿sí? Que son Apple, Amazon y Google. Gran parte de la suba que ha tenido el S&P este año, es una suba significativa, se debe al sector tecnológico que representa, cuando sumamos Facebook y Apple, estamos hablando del 15% de la capitalización del índice, ¿sí? Del S&P 500, con lo cual gran parte de esta suba se debe a las tecnológicas. Que es muy importante tenerlo en cuenta como índice, porque quizás 10 subieron el 20%, 40 bajaron el 5% y el promedio te da más 4 y ese más 4 no representa a nadie. El peso de estas compañías en el índice es muy fuerte. Me contabas que con el Merval hay algo parecido, si uno mira desde el principio de año. El Merval en realidad al contrario, porque en el Merval la compañía que más peso tiene actualmente, que es Petrobras, ¿sí? Y después Tenaris tiene un peso importante dado el volumen. Seguimos hablando de las más negociadas, son Pampa, Petrobras, Galicia y YPF. Sin embargo, Tenaris y Petrobras están para abajo en lo que va del año y el índice lleva un alza del 26% en dólares. Con lo cual fue una suba netamente argentina. Netamente argentina. Perdió un poco de fuerza hace 3 meses, pero sigue dando positivo. Brasil, todo lo contrario, Brasil lleva una baja del 9% en dólares en lo que va del año. Ante ese muy buen punto que pone Manuel, ¿cómo le respondés desde el punto de vista de que seguís un índice que está bien, que generalmente no operás, pero que la micro pesa mucho más? ¿Seguís acciones en particular? ¿Se puede mencionar? A ver, con respecto a lo que es Estados Unidos, el cual sigo en detalle, es cierto lo que comenta Manuel, pero por otro lado quiero decirte que yo te diría que el grueso de las compañías de Estados Unidos, o buena parte de ellas, hoy están en máximos históricos, no es solamente el índice. O sea, cuando vos aplicás quizás el índice más observado del mundo, que es el S&P 500, porque reúne... Claro, porque las que no suben los van sacando aparte. Yo te diría que sí y no. No es tan así. A veces se saca un papel porque no llega a un valor determinado, porque no cumple con algún requisito, en fin, hay un montón de motivos para sacar a ese papel. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, en el año 2008, que en ese momento se sacó a un legendario como fue el Citi, que hoy no está ni siquiera en el Dow Jones. No, ni las automotrices. Creo que queda una sola de las originales que llena de Electric. Bueno, la Electric es la única del índice Dow original. De hecho, recién comentaba con un compañero que Tesla superó holgadamente lo que vale Ford y lo que vale General Motors, y Tesla está en máximos históricos. O sea, uno puede decir después al tiempo que lo que evalúa el mercado está sobredimensionado, pero yo me rijo por lo que es, y lo que es hoy, por lo menos en el caso de Estados Unidos, estamos, si no en zona de máximos, prácticamente ahí. Aprovecho esto primero para felicitar con un poquito de, no sé,
resquemor o lo que fuera, primero felicitamos porque es un gran mérito, Mercado Libre entrando al Nasdaq 100 y reemplazando a Yahoo, impresionante lo que hizo. Y la otra que me queda es qué bueno sería que cotice en nuestro mercado también, ¿no? Como Globan y demás, que finalmente sus creadores son argentinos, que vengan y coticen aquí también. Pero una gran felicitación porque la verdad es una linda bandera argentina que está de mucho éxito. Vuelvo, Manu, a vos con el tema de los fundamentos de la Argentina. ¿Cuánto dependemos de este flujo, emergentes, no emergentes, etcétera? ¿Y cuánto de peso propio? Decís, mira, la verdad que veo... 100% dependemos del contexto. De hecho, Argentina es tan vulnerable hoy como lo era hace 2 años de cualquier shock internacional. Creo que hoy es mucho más vulnerable que hace 2 años. Bueno, hace 2 años nos estábamos gastando los ahorros de la abuela, ¿no? Nos estábamos quemando los stocks. Hoy Argentina no ha corregido los desequilibrios heredados, algunos incluso se han acentuado, caso el déficit. De hecho, el déficit va a ser más alto cuando uno lo consolida y lo mide bien de lo que era hace 2 años. Seguimos con atraso cambiario, entonces todavía continuamos con varios desequilibrios. ¿Qué cambió? Cambió la intención, cambió, el gobierno tiene otra intención, reconoció los problemas, reconoce que tiene déficit, habla de que lo va a corregir, ahora se habla de cerrar ministerios, un poco raro porque se abrieron algunos, pero se habla de que se van a cerrar. Creo que el mundo está comprando eso y hay mucha liquidez y hoy Argentina parece como una figurita muy interesante para el mundo y eso explica en gran parte el ingreso de capitales. Adicionalmente, tasas nominales en pesos muy altas para un tipo de cambio que no solo en Argentina, sino en todos los emergentes en lo que va del año está planchado. Pero está muy bien lo que decís, dependemos mucho de flujos. Muchísimo. Que nos hace también vulnerables. ¿Cómo financiamos el déficit si no entra dinero de afuera? O sea, no tenemos el ahorro interno necesario para hacerlo. De hecho, no hay ahorro porque el sector público de alguna manera nos lleva el ahorro interno. Entonces, corregir el déficit pasa a ser un tema central en nuestro país. Muy buen punto. Y hablando y cerrando la nota de análisis técnico, mi amigo Jorge Fedio me enseñó a hablar de fuerzas relativas, de que hay acciones que tienen fuerzas relativas y otras no dentro del índice. ¿Detectás algunas, algo para darle valor agregado al televidente, que decís tienen más fuerza que el resto? ¿Vos decís acá en Argentina, en el exterior? En Argentina. En Argentina yo lo que he visto, digamos, hasta hace unas semanas atrás, era que los papeles energéticos tenían un incremento de suma importancia. Se vio también en algunos bancos, con el Banco de Galicia, digamos que a diferencia de otro banco, como puede ser el caso del Banco Francés, digamos, levantó mucho más. Por las razones ya conocidas, en los últimos días el Banco Macro generó un poco de dudas, digamos, pero en sí yo lo que noto es que, y comparto con lo que dijo él hace un rato, en el sentido de que de alguna manera depende de lo que pasa en el exterior. Cuando el petróleo baja, evidentemente hay papeles que lo sufren más, no solo en el caso de APBR, sino en el caso de Tenaris, en el caso de YPF. Si tendría que optar por algunas de las que te dije, a mí me sigue gustando YPF de mediano plazo, digamos. Esa es mi idea para citar una acá en Argentina. Y es el papel que si Argentina avanza en las correcciones que tiene que seguir avanzando y se consolida un proyecto de país al que aspiramos todos, YPF es el papel emblema, el que más debería crecer, me parece. Me quedo con esa última palabra. Chicos, muchísimas gracias por participar en el Comprovendo. Por favor, un placer. Nosotros vamos a hablar desde aquí, de nuevo, a nuestro estudio con Juan Napoli, presidente del Banco de Valores. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Último bloque de este Comprovendo. Juan Napoli, qué honor recibirte aquí. No, para mí es el honor. Siempre verte en on o en off, el honor es mío. Bueno, era para eso, quería que digas. Ya nos vamos, ¿no? Juan, bueno, habemos Grupo Financiero Valores, Banco Valores, con oferta pública ahora a la luz. Sí, bueno, con valores que inclusive superan nuestras propias expectativas. Nosotros
estamos en búsqueda de una evaluación. Igualmente nos habían ofrecido evaluaciones y era raro encontrar una evaluación del banco por encima de los 150 millones y hoy el mercado es el que da el valor y el mercado, como vos sabés mejor que yo, que son expectativas, le está asignando un valor 100 millones más de que los analistas más optimistas auguraban para el banco. Te tocó viajar para presentar, entre otras cosas, al banco en sociedad. La sensación que te dio es que esas expectativas te pueden llegar a jugar en contra por todo lo que esperan del banco de cara al futuro, o al revés, decís, bueno, la verdad que tengo todo por hacer. Mirá, yo lo tomo como un desafío enorme. Nosotros tenemos dos negocios muy puntuales donde somos líderes en ambos, que es en el negocio de estructuración, administración y colocación de fideicomisos y en el depósito de los fondos comunes de inversión, pero por supuesto que cuando vimos el momento de Argentina, las expectativas que hay con el gobierno, decidimos que podíamos establecer algún tipo de vínculo, alguna alianza con alguien del exterior, aprovechando la liquidez y aprovechando que Argentina hoy es moda. Con lo cual fuimos a buscar algún tipo de alianza. Nosotros no tenemos necesidad de capital, pero sí, por ejemplo, en underwriters que nos pueden exceder, sabemos que hay colocaciones en pesos muy grandes. Tenemos 3 interesados que nos quieren acompañar. Una anécdota de las miles que tengo. Nosotros estuvimos en San Pablo, Nueva York y en Londres la semana pasada. Estando en las oficinas de Goldman Sachs, me hablaban de tarjeta shopping, con lo cual era todo un orgullo. O me mandaban saludos para los gerentes del banco. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en el radar. O sea, nos están viendo. Ayer hablaba con un banquero y me decía, vos tenías que meses atrás o años pedir 5 veces una reunión y ahora te piden por favor que los vayas a ver. Perdón, pero me surge una duda, no puedo con mi espíritu de trader o si querés de mi pasión en esto. ¿Ya están comprados entonces? Bueno, no te me excedí y no te respondí a tu pregunta. En realidad lo que nosotros fuimos a hacer, la expectativa, por supuesto, estaba centrada en el BIMA y mucha gente o fondos que habían comprado la vieja Merval se encontraban con que también tenían un banco. BIMA, por una cuestión estratégica, no podía salir al mundo porque BIMA sí salía, digamos, la bolsa debía desprenderse de acciones. Posiblemente su presidente, que es un gran negociante, esté en conversaciones con Bovespa. No podía hacer lo que sí hicimos nosotros. Nosotros, ¿qué fuimos a hacer? Lo que vos dijiste, nos fuimos a presentar. Esto era un roadshow muy particular. Acá no había lo que se llama IPO, una oferta inicial, sino que era un spin-off. Había una escisión en 2 compañías, con lo cual le fuimos a decir, mira, nosotros existimos, hacemos esto, y el objetivo principal de nuestras visitas es que cuando la acción flote en el mercado, el precio sea lo más transparente posible y que ustedes conozcan por qué vale eso en el mercado. Es que, déjame aclarar. Pero sí, otra vez no te vuelvo a responder. Están comprados, de hecho, dentro de estos cambios vertiginosos que estamos viviendo, en San Pablo fui a ver a alguien que voy a terminar reportando que tiene el 3% del banco y en Nueva York otro tanto. Claro, lo fuiste a ver como cliente y terminó, vos sos mi jefe. Exactamente. Déjame, justo iba a aclarar eso, que es un muy buen punto a tener en cuenta, porque flota el 100%, es la única. Situación inédita en el mundo. Claro, porque mañana puedes tener un takeover o lo que fuera. En BIMA pasa lo mismo, tenés un accionista mayoritario del 20%, bueno, ahí nadie puede tener más del 20%, pero también flota el 100%, porque si bien la bolsa tiene el 20%... Bueno, yo lo hablaba, bueno, tengo la suerte de hablar casi a diario con Adelmo, pero lo hablaba con él, le decía, no, él me decía BIMA también, le digo, no, BIMA no, porque vos tenés el 35% y vas a tener el 20%, acá nadie tiene eso, y es muy difícil de lograrlo. Con lo cual, una de las preguntas, mirá, las preguntas más habituales en esta ronda, en este roadshow, eran por gobierno corporativo y por la relación, quién iba a tener a cargo la relación con inversores. Por supuesto que le dimos respuesta a eso, pero hay un tema acá fundamental de control. Cualquiera podría hacerse de control. Tal cual, pero miren qué bueno esto, que es la desmutualización. Porque en el fondo mañana se te puede sentar que tiene el 3%, el brasilero, y dice, perdóname Juan, creo que estás cobrando mucho. Y creo que replantearía honorarios de lo que fuera. O sea,
empieza un mundo completamente distinto al que vivimos en los últimos 30 o 40 años. Mis amigos y colegas, lo primero en función de lo que estás comentando, van a tener que optar entre quizás pagar costos que están subsidiados o esperar mejores dividendos. Todos tenemos que cambiar nuestra cabeza. Ese era el punto. Te hago un ejemplo. Nosotros tenemos cajas de seguridad prácticamente subsidiadas. Ya no lo decidimos más entre un grupo de 183 amigos. Entonces me va a llamar probablemente alguien de Singapur y me va a decir, ¿por qué usted cobra tan barato la caja de seguridad? Claro, me estás vaciando mis dividendos. Yo no tengo caja de seguridad y no me importa. Yo quiero que usted me maximice el resultado y que me pague más dividendos. Entonces, hay un mensaje muy claro de mi posición y de la posición de Norberto Matis, nuestro CEO, en ese sentido. Insisto, es un cambio muy fuerte, muy vertiginoso, donde todos debemos cambiar la cabeza. Hoy día, como lo hice toda mi vida estando en Merval, nosotros atendemos a todos los amigos y colegas accionistas, pero vamos a tener que ir siguiendo el libro de accionistas, de cómo va cambiando, y en función de eso vamos a ir viendo qué negocios vamos a ir tomando o no. Claro, es un cambio cultural enorme, porque qué sé yo tengo acciones, no sé, de un banco. Yo no me paro en el banco, yo soy accionista, me tenés que atender primero. Ahora... Pero mira, vos sos una persona súper vinculada a la actividad, no sos ALIC. No. Comprás acciones del banco. Me vas a parar en el café y me vas a decir, ¿por qué subsidia las cajas? Tal cual. A ver, insisto con ese punto. Muchas cosas que se hacían por tradición, costumbre, no hablo de mí mismo porque el banco es muy profesional en ese sentido, pero van a ir cambiando. Y insisto que el primer punto es optar entre, bueno, ¿me seguís subsidiando algunas cosas o me vas a pagar más y vas a ganar más? Obviamente ya no te puedo preguntar, en tu función me lo aclaraste más de una vez, qué pensás de la acción o lo que fuera, no podés hablar de eso, pero háblame del mercado en general. Cuando ves estas cotizaciones y viajaste y te hablaban de la Argentina, ¿te dio esa sensación de que están comprados ya y que quieren cuidar lo que tienen comprado o que todavía falta órdenes de compra que pueden cambiar los precios de hoy? Hay de todo. En algún fondo en Nueva York ya accionista, un fondo que maneja alrededor de 5.000 millones de dólares, tenía 1.500 en Argentina y bajó su exposición. En Brasil están comprados y querían aumentar la posición. En Londres no están comprados y querían comprar. Lo bueno fue que el universo y el espectro de inversores fue tan diverso que vimos todas las situaciones. Yo con vos lo hablo todo el tiempo, más allá del aire. Me pasé 15 años diciendo que había que comprar acciones, lo dije con vos, lo dije en los diarios, cuando decían todos que había que comprar plazo fijo, yo decía que había que comprar, parecía ya un loco. Hay valores que... Me acuerdo la Sedenor que me decías a menos de $1. Bueno, pero viste, todos los que tenemos años de mercado sabíamos que era un tema de tiempo. Y algún día explota y explotó. Y cuando vos ves estas cosas no me sorprenden. Algunas las agarrás, algunas no. Ya todos sabemos cómo influye nuestra psiquis cuando invertimos, pero no me sorprenden. Ahora, los valores actuales, hay algunos sectores que pueden tener potencial, hay algunos que no. Los bonos creo que no me atrae nada. Pero tenés situaciones como lo del MSCI la semana que viene que te podrían dar un vuelco inesperado e inversión que sí o sí tiene que venir a Argentina, que no contemplaría quizás venir. Entonces está medio complicado. Dos preguntas más. La primera es, cuando viajabas, ¿cuánto tenías que hablar de política y cuánto de microeconomía? Excelente punto. Mira, de las 32 reuniones que tuvimos, en 2 solas nos preguntaron por la política. Eso sí me sorprendió hoy mucho. La percepción, acá no voy a dar una opinión personal, sino lo que escuché. La percepción de los inversores internacionales es, ustedes hicieron algo que no tiene marcha atrás, que es irreversible. Bueno, después vamos a ver si eso es real o no, pero la expectativa es esa, como decirte, de la que se salvaron. No preguntaban por política, había que hablar más de economía y más del negocio específico del banco. Y la respuesta que nosotros, ahí saqué al banco por un tema de, digamos, reputacional y hablé en nombre propio. Particularmente le señalé a los 2 que me preguntaron que no veía como un riesgo grande la elección. Digamos, en un escenario de 30, no puede ser, el único riesgo que yo a nivel personal veía era
que el gobierno perdiese por paliza las elecciones, y yo, hablando con encuestadores amigos, no contemplaba al día de hoy esa posibilidad. Con lo cual, lo que estaba en juego, de mi punto de vista, era el 2019, desde 1926, que un no peronista no termina su mandato, y peor que pueda ser reelecto. Entonces me parece que la gran batalla en ese aspecto es dentro de 2 años. Muy bien. Y la última, perdón, agarrate de la silla o lo que fuera, voy a ir con un golpe bajo. Sí, como te conozco ya estoy temblando. Sí, voy, pero nada, estaba pensando, en realidad me voy a corregir en algo, porque yo hablaba del cambio de fondo que hay con la desmutualización, pero estoy pensando que las que la están liderando es la segunda generación. Pienso en tu viejo, en el papá de Ernesto, de Luis, Álvarez, etcétera. ¿Qué dirían ellos en este camino? ¿Qué diría tu viejo? Yo creo que estaría, mirá, profundamente emocionado. Tuve la mala suerte, digamos, que él muere 2 meses antes que Claudio Pérez Muri y Mario Bañari me ofrezcan la Secretaría de Merval, con lo cual no pudo verme ni como secretario de Merval. Yo creo que ni yo me hubiera imaginado algún día, gracias a Ernesto, que fue quien me eligió, dirigir el banco. El día que cotizó BIMA, que aprovecho para felicitarte, porque no podían haber elegido mejor maestro de ceremonias, yo le mandé un mail. Yo soy muy amigo de Ernesto, aparte, o sea, somos de la misma generación, nuestros padres trabajaban acá, murieron de lo mismo, tenemos muchas cosas en común. Y como amigo y conociéndolo, traté de mandarle un mail con un golpe bajo, como me está haciendo vos, a la mañana, como para desestructurarlo, porque tenía que hablar como presidente de BIMA a la tarde, que habló muy bien. Y le comenté sobre todas esas cosas y le dije, cuando nosotros estábamos en Merval, dijimos, lograr nuestro objetivo es que quien se vaya muy bien, y quien quiera seguir en la cancha pueda seguir. Y le dije que lo habíamos logrado y que seguramente nuestros padres desde algún lugar estarían festejando con nosotros. Perdón por la pregunta y gracias por estar aquí en este Comprovendo. Un placer. Nosotros nos despedimos de esta manera, esperando reencontrarnos el próximo domingo aquí en esta idea del sistema bursátil argentino que se llama Comprovendo.